La cámara cuál es de acá, ¿no? Sí, la otra es solamente para el audio y bueno, también como un plano de referencia, ¿no? Ya, chévere, buena voz. ¿Tienes hora para tener una idea más o menos de... Empezamos, a ver. 3, 2, 1. ¿Qué tal amigos y amigas de Políticamente Insurrectos? Os saluda Jorge Bayón Artaza. El día de hoy me encuentro acompañado de Rafael García Godo Salazar, poeta, escritor, novelista. ¿Por qué? Porque vamos a comentar extractos, pasajes de su más reciente novela titulada No te enfades conmigo, por favor. Una novela que la he leído con mucho placer, con mucho interés y sobre todo de mucho descubrimiento también porque, bueno, ya a medida que vayamos contándoles o vayamos conversando con Rafael, les voy a contar más o menos de qué va el tema del descubrimiento. Pero te doy la bienvenida. Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias Bien, por estar acá. no, muchas gracias, Jorge. Más bien, qué lindo conversar nuevamente y sobre todo por la novela que ya tiene un añito y quiero que se difunda mucho más. Gracias, más Perfecto, bien. perfecto. No te enfades conmigo, por favor. Es una historia, digamos, urbana que empieza en la década de los 80. Es una época convulsionada por la aparición de Sendero Luminoso, el terrorismo, el MRTA eventualmente, empieza en la zona del Retablo, en Comas. ¿Cómo va esto, por favor? Cuéntanos, a ver. Sí, la novela inicia con la primera parte, porque son dos partes. La primera parte comienza en el Retablo, que es una urbanización, ¿no? Creada en los 70. Estas urbanizaciones que parecen todas casas igualitas, ¿no? Claro. Suburbios, ¿no? Suburbios así tipo americano, así, ¿ya? Pero en medio de Comas, ¿no? Entonces era una mezcla de los cerros con la pobreza porque había mucha migración, Ujú. yo veía los cerros y se iban poblando, pero sí, había como que una falsa fantasía de clase media, quizá, Un ¿no? oasis dentro, bueno, en medio de los cerros, Algo algo por el así. estilo, ¿ya? Entonces, esa era una diferencia, por ejemplo, con mi entorno cuando era niño, porque yo he vivido ahí hasta los 16 años más o menos. Ya. Y siempre tuve gratos recuerdos del ambiente natural, que era Lima Norte, como Coyique, por ejemplo, que Ujú. ahorita ha desaparecido, y yo eran, o La Huaca, por ejemplo, que está totalmente abandonada ahorita. Claro. Son de hecho escenarios que tú narras en tu novela Sí, precisamente, ¿no? sí, por eso era importante para mí. Yo creo que para todo escritor siempre se va a remontar a sus memorias propias o ajenas, Ujú. pero siendo esta mi primera novela y el proyecto que es una trilogía, ese era el origen que tenía, que me interesaba mucho resaltar. Esos espacios que hemos ido olvidando, destruyendo, eventualmente por el bien del urbanismo, Claro. del avanzar, no se pueden. Sí, yo a veces reflexiono mucho sobre eso. En la zona donde vivo, en San Miguel, de niño viví como hasta los 8 años o 7 años aproximadamente, ¿no? Y recuerdo parte de San Miguel antiguo que tenía casas amplias, grandes, de 2 pisos Exacto. máximo, ¿no? Ahora todo eso básicamente ha desaparecido. Sí, Se ahora hierven una serie de edificios, ¿no? De 20 pisos, 10 vi un pisos. video de un departamento de 20 metros cuadrados. Una Entonces, caja de sí, fósforo. sí, bueno, y las casas allá donde te digo, el Retablo, ¿no? Esta urbanización de Retablo tenía 4 etapas. Primera, segunda, tercera, 4 etapas. La tercera era donde yo vivía. Ujú. Y, y las casas eran grandes, o sea, comenzaron siendo, como digo, pequeñas casitas, ¿no? Como un suburbio urbano, pero ya las familias que iban creciendo, ¿no? Iban ya económicamente también surgiendo, Claro, iban añadiendo cosas, le ponían un segundo piso, otro piso, un garaje, ¿no? claro. Entonces, ya habían diferentes construcciones, ya se habían desarrollado más. Claro. Ahora, esto es el inicio, el punto de inicio de la narración y tiene, tú me dirás si sí o no, tiene una serie de impregnaciones bucólicas, de ensueño incluso, porque más o menos se inicia la novela con un sueño, me Sí, parece ser del de, protagonista, Sí, de Toñito. de Es Toñito. como una alegoría a lo que va a pasar sobre la pérdida de su inocencia, pues, ¿no? Ujú. Es como un sueño pesadilla previsor, Habla de ¿no? volar incluso, ¿no? De como que de ser libre, algo por el estilo, de lanzarse al vacío, ¿cierto? Exacto, se lanza al vacío sin miedo, ¿no? Así es. Y bueno, y termina enterrado como en un pozo, ¿no? Ujú. Que es al final. Yo describo mucho, a mí me interesa mucho, porque vengo de la poesía también, el tema de los símbolos. Claro. Y perfectamente en esa primera parte me interesaba mucho ser muy estricto con el tema del lenguaje Ujú. y en general en la novela con la estructura. Si bien es cierto, no he tenido una formación tal cual para escribir una novela antes de escribirla. Ya Ujú. cuando ya la había escrito entré a un taller con Marco García Falcón
y me di cuenta que todo lo que yo había hecho intuitivamente eran las técnicas que se usaban para hacer. Y eso simplemente surge porque uno lee, ¿no? Uno para ser escritor tiene que leer, básicamente, Claro. no se tiene que decir, ay, no tengo dinero para estudiar un máster de escritura creativa, no puedo ir a un taller, no, o sea, uno tiene que leer y poco a poco va a encontrar el sentido de cómo puedes construir tú tu propia historia o lo que tú quieres crear. Ahora, el talento innato obviamente puede estar en cada uno de las personas o los que se interesan por lo menos en la literatura o en la escritura, pero como tú señalas, debe haber mucho más de eso, ¿no? O sea, Sí, el claro. Yo tema no de la estudié preparación, de la literatura y lectura nunca quise misma, estudiar ¿no? literatura per Ujú. se, ¿no? Claro. A mí mi acercamiento con la poesía y con la literatura ha sido muy personal, Ujú. muy personal. O sea, yo leo, pero no en la búsqueda de, digamos, con la necesidad de saber algo, Ya. sino, o con la necesidad de entretenerme. Ujú. No, yo quiero un libro que a mí me saque el ancho, me revuelque, me confunda, ¿no? Ya. No sé si... ¿Cómo, digamos, identificas o en qué momento cuando lees un libro dices, este libro sí es bueno, o me estoy introduciendo en el libro, o me revuelca, o me involucra, en fin? ¿Cómo es ese reconocimiento, digamos? ¿En El, qué de- cosa? ¿En qué tipo de literatura, por ejemplo? el delirio, no sé, Marosa de Iorio, por ejemplo, ¿no? Una ¿Ya? escritora uruguaya magnífica que es una prosa poética inalcanzable Ujú. y lisérgica, donde los hongos tienen orgías con niñas o Ya. cosas por el Psicodélico, estilo. un viaje psicodélico. Claro, o Carmen Luz de Jarano con el Ujú. Cuarto de los Trebejos, que para mí va a ser así algo, no sé, disruptivo, pero me parece mejor que La Casa de Cartón de Martín Adán. Ah, mira, Entonces, ese tipo de literaturas que de repente juegan más allá del juego clásico de narrar, claro. ¿no? O sea, de la A a la Z, Ujú. ¿no? Ahora que has mencionado el tema de que la primera parte querías que fuera más bien muy cuidadosa, muy pulcra, y Me yo dediqué después de haber, bastante, sí. sí, después de haber leído el libro, reconozco lo que señalas, porque después en el segundo capítulo o más adelante ya el lenguaje incluso cambia. Claro, Es más cambia el estilo. crudo, ¿no? Es más directo. Claro, por eso son dos partes. Ujú. Y bueno, esa decisión de hacerlo en dos partes también ha sido parte del proceso que han sido 4 años más o menos de ensayo y error, cambiar, modificar y todo esto. La tomé del Monstruo Sagrado, Ujú. de Edgardo de Heisz, Ya, que justamente narra la historia de esta, que es una historia de la vida real, de este diplomático que lo asesina a su amante joven, pues, ¿no? ya. Y que él divide la novela en dos partes. Una primera parte donde el diplomático, que es el gran profesor, llega a la casa pobre del niño y lo recoge y la familia llévatelo y tú encárate de él, ¿no? Lo haces Ujú. entrenado. Y ahí comienza la serie de abusos, ¿no? Lo Wow. introduce a una Lima homosexual de esa época, de los años, ¿qué serían? 60, 50, donde habían grupos de homosexuales, pero millonarios, ¿no? O sea, Ujú. políticos, y que se reunían porque el diplomático era una persona muy importante, ¿no? Entonces, y en la segunda parte, ya es donde pasa todo el tiempo y este niño ya es adulto, es el secretario personal de ese diplomático que se ha ido a Italia Ya. y el chico se enamora de una mujer y un celos ahí y bueno, al final termina asesinándolo y de hecho estuvo en la cárcel en Chiclayo, entonces Ya, ya, mira. ya es libre ya, él. Ya. Y bueno, volviendo a la historia, era que era que de ahí me copié la idea de hacerlo en dos partes, porque la Ya. primera parte de los 80 y la segunda parte de comienzo de los 2000, 2004, 2005, y cambio el lenguaje porque en la primera parte es es lírica, barrosa, eh, referente también con los referentes que te digo, que te he dicho anteriormente. Me interesaba llegar a ese tono, a esa estructura, a ese tono, porque las cosas que narran son muy fuertes y muy duras. Ujú. Y al final ahí hay un juego también de la amnesia postraumática. Claro. Entonces, no es una persona que está narrando, ¿no? Entonces, ya cuando lean el libro van a ver por qué el gesto de esa narración y dentro de la segunda parte tenemos algo más metaliterario que también Exactamente. combina con lo primero. Y, Y en el lenguaje de la segunda parte, que es más, más corriente, claro, digamos, más crudo. más crudo, No tiene o, muchos filtros. En realidad me parece a mí bastante honesto y consecuente. Y de hecho eso lo comenté un poco en la cuenta de TikTok de Políticamente Insurrectos, donde también hemos conversado la vez pasada en vivo.
Porque claro, es descarnado el asunto, ¿no? Es totalmente distinto a la primera parte del libro. Sí, sí, sí. Bueno, la primera parte es como lo que no desea pretender, pero me gustaría que sea como un cuento infantil de horror, no para Ya, adultos. claro, ya. Y la segunda parte sí, pues es casi porno, algunas partes, ¿no? Bastante, bastante. eh, Pero yo quería hacer justamente eso porque no se encuentra la literatura llamada de la diversidad en el Perú está muy, al igual que la sociedad media pacata, ¿no? ya. Este, Incluso en ese círculo, en en esa liter- comunidad, de igual forma, existen ese tipo de tabúes. hay publicaciones, pero son fanzines, son de Ya, muy poca circulación, o sea, como que no se les toma en serio. A ya. eso es lo que voy. Ujú, Entonces, cuando ya tú entras, yo siempre he estado en los círculos editoriales porque he publicado antes como poeta, ujú, es otra forma de visión, te ven de otra forma, ¿no? ya. Entonces, yo creo que deberían animarse más a publicar más de la diversidad O y explorar un poco más, no quedarse sí, porque solamente en lo superfluo, ¿no? sí En lo hay. superficial. En mi caso, yo he tomado bastante énfasis en el tema sexual porque yo he sentido que en los libros que tocaban el tema de la homosexualidad siempre era algo muy romantizado, Ujú. se saltaban cosas que era lo más rico, pues, ¿no? O Ujú. sea, Parte de lo esta homosexual. pacatería, De ¿incluyes repente, tú? Autocensura de autocensura repente. de los escritores, Ya. así como hay escritores que hablan de terrorismo, pero nunca no mencionan la palabra terrorismo para Ujú. nada. Entonces, de repente es algo así, ¿no? Algo que no quieren asustar al lector, ¿no? Ya. Pero a mí yo no tengo, como dije en alguna otra entrevista, o sea, yo no escribo para gente babosa, o sea, yo quiero gente que de verdad sepa y comprenda que hay muchas capas. Claro, lo que ha dicho es interesante, ¿no? Aquellos que no quieren asustar al lector. Finalmente, el proceso creativo del artista, en este caso el escritor, tú como escritor, como poeta, como novelista, supongo que tienes un autoconocimiento o te asumes de alguna manera y esa esencia es la que quieres transmitir finalmente de alguna forma en la poesía o en la prosa, ¿no? Sin pensar en si le vas a agradar a alguien o no. ¿Es así más o Así, menos? yo siempre he sido así, mira, yo comencé la poesía siendo heterosexual, Ya. ¿no? Y bueno, sin querer no, la vida es así. La poesía me llevó a mi orientación, ¿no? ¿En Porque serio? claro, yo tengo poemas del 2004, por ejemplo, en Beatles Ya, Pop, que hay un poema que se llama Freak Queen, ya, que es un poema a una drag queen. Y en esa época yo no tenía ni la más mínima idea que era una drag queen. Ahora yo soy fan de Drag Race, veo la más ya, drag y todo. ya. Pero nunca había ido, porque era heterosexual. O sea, para mí, a ver, acá mucho se tiende a decir que el homosexual alguien repudiado, ¿no? Mm, Y sí, es verdad, pero tampoco nos debemos sentir mal, ¿me ujú, entiendes? Para mí, descubrir, entre comillas, mi homosexualidad, me empoderó. O sea, ya, yo nunca tuve un closet, al contrario, ujú, no me refugié, sino que me, me reafirmé ya. con autores, con los escritores, Referencias, con digamos de mis alguna manera, referencias, pero no Reinaldo Arenas, solamente. Allen Ginsberg. O sea, yo diría, Claro. esos cabros están escribiendo esto desde los años, desde hace años y acá no se ve, no hay nada. O sea, y por Ya, ahí va mi intención desde la poesía, ¿no? O sea, ya. de entregarme, eso es lo que tú dices, la honestidad, que a Claro. veces suena como decir un poco complaciente, ¿no? Ujú. Pero no, o sea, yo digo siempre que yo me entregué a la poesía, a la literatura totalmente en cuerpo y alma. Yo comencé experimentando con la poesía, pero al final la poesía experimentó conmigo y con mi cuerpo Mira. De y hecho, me tú llevó a mi tienes, rumbo. o sea, tienes trabajos que exploran eso precisamente, ¿no? El poema objeto y ese tipo de cosas que Sí, tienen claro, mucha relación. yo exploré por todo porque la poesía me estaba queriendo decir algo y yo no lo estaba, o sea, salían destellos también, como te digo, en los libros antiguos Claro. de cuando era heterosexual, tenía mi familia, tenía esposa, o sea, tenía hijo, tenía casa, tenía todo, o sea, tenía toda la fantasía heterosexual, lo que yo llamo el adoctrinamiento heterosexual. Hmm, Yo era parte de eso, ¿no? Y cuando ya descubro en realidad mi orientación, estuve, como dije hace un rato, me empoderé, claro. no me sentí Muchos menos, no no superan tuve, ese adoctrinamiento, ¿no? yo no tuve, bueno, es que debe ser terrible, pues, ¿no? Y ahí tenemos un poquito lo de Gabriel, por ejemplo, Claro. ¿no? Porque Gabriel, que es un personaje de la novela, es un fiscal, un nuevo Claro. fiscal que está entrando, que tiene una familia
de magistrados excelentes en el país, Ujú. y que tiene todo un legado y que tiene ya la futura promesa de ser fiscal de la nación, pero es un homosexual, que no está en el closet, pero sin embargo no se esfuerza de ocultar su Claro, homosexualidad. es muy particular. A mí me llamó mucho la atención ese personaje de Gabriel, porque, claro, habla en primera persona Sí, y dice mucho de lo que está señalando, obviamente, respecto a para él, un juego que le genera mucha risa, mucha gracia de aquellos que lo pueden reconocer y de aquellos que no, ¿no? sí, Y que, pues, digamos, calza dentro del parámetro de o que lo, masculinidad de que la sociedad nos impone. claro, que lo quieren casar, que sale Exacto. la secretaria y que hay, que la Y él está fiscal así, pensando en irse más bien un cine, un cine que porno. quiere irse al cine Omnia porque queda a unas cuadras del Ministerio Público, entonces quiere Claro. desfogarse y la bota justo que lo encuentra. Y le dice que la doctora, bueno, la cuestión es que sí, ¿por qué? Porque él usa eso como armas de justamente de masculinidad, ¿no? El terno, y lo Claro. dice, ¿no? El terno, el Es un reloj, dandy, los pues, ¿no? zapatos, eso es un dandy, ¿no? Porque Claro. eso intimida, dice, ¿no? Yo me paro en los tribunales y ya gané. Pero aparte el personaje tiene una perspicacia muy, muy interesante, ¿no? Su manera, su lógica propia, la forma de pensar incluso, ¿no? Sí, claro, sí, es como una parte en la novela donde él está en el sauna y se ve al espejo, ¿no? Y empieza a analizar de que no siempre va a ser joven, pues, ¿no? Exactamente. Y le da terror la vejez, eso sí. Y bueno, y él habla que no es un personaje de Bret Easton Ellis, ¿no? Ujú. El escritor norteamericano, porque estos siempre terminaban mal. Entonces, yo no voy a acabar mal, porque Claro, él, el escritor norteamericano, siempre hablaba de las sociedades, sus personajes siempre eran de sociedades altas. claro. Y él era de una sociedad alta, el Gabriel, entonces, Hablando precisamente de la vejez no sé, la digámoslo así, en el diversidad es... universo o la diversidad, para decirlo de alguna manera correcta, en Bellezo, que es uno de tus trabajos también, lo leí, es un Un poemario, poemario, ese es del 2023. planteas eso y a mí me dejó una especie como que, no sé, de sobrecogimiento, porque es un poemario muy melancólico, Sí, es como que básicamente de resignación, ¿no? sí, Frente a los años que van pasando y que sí, evidentemente la belleza también se ve afectada por este paso de los años. Y tiene mucha relación también con partes de esa sí. novela de no te enfades conmigo, por favor, porque también hablas de eso, del paso del tiempo, de la vejez. ¿Cómo se asume eso, por ejemplo, en una persona con una orientación homosexual, no sé, Mira, de esa en la naturaleza? novela Gabriel es bien severo, ¿no? Al decir que envejecer para un homosexual es prácticamente una castración, pues, ¿no? Sí. Ser un sujeto que no genera ningún tipo de deseo. Rafael García Gómez, ¿qué piensa de eso? ¿De la vejez? Ah, no, yo ¿O sí. eres Gabriel? No, ¿O para ser piensas Gabriel. como Gabriel o no? No, no, al contrario, mira, lo que pasa es que con el tema de la vejez tiene mucho que ver con la sociedad. Cuando uno Ajá. viaja, a uno se le abre mucho la mente. Entonces, en España, por ejemplo, estuve hace un par de años y visité un bar gay exclusivamente para gente de la tercera edad. Mira tú. Y estaban en cuero, o sea, había cuarto oscuro, que es el espacio donde todos hacen sus guarradas, ¿no? Ya, Y ves en la calle a viejitos agarrados de la mano, besándose, y acá en Lima no están. Las únicas que son las cabras jóvenes que están en todos lados. claro. ¿Dónde están los viejos? Ujú. Entonces, esa es una cosa que es bien fuerte, que todavía sucede y es una preocupación también, de repente mía, quizá, O sea, que es lo una quise cuestión plasmar humana. ahí. Es básicamente el temor, no sé, a la vejez, a la muerte propiamente, en fin. Lo que pasa es que al ser hombres y al ser homosexuales, la severidad de la belleza y la juventud es más evidente que en un heterosexual. Mm. O sea, Están obligados a mantenerse bellos, proyectar juventud, disposición, ese tipo de cosas. claro. No, Sí. yo tengo amigos que tienen mi edad y hasta ahora siguen en discotecas. O sea, ¿qué haces discotequeando hasta las 6 de la mañana si ya tu cuerpo, no sé? O sea, Ya. yo ya dejé todo eso hasta llegué ni siquiera a los 30, creo, Ya. pero sí, hay mucho hedonismo. ¿Has bebido del pozo? Yo ¿Lo estaba en suficiente o todo, no? yo estaba en todo, o sea, todo lo que escribo Lo has vivido, en lo serio. he hecho, de alguna u otra forma lo he vivido y lo he exagerado también, ¿no? Ya, claro. Es literatura, finalmente. Exacto, exacto. Y Ya. entonces, sí, es eso, sí, Ahora, hay otras partes del libro, o por lo menos frases. A mí en realidad me llama mucho la atención, y eso es lo que les decía amigos y amigas de esta novela,
que ha sido la primera vez que he empezado a marcar cosas con un resaltador. Sí, He leído, bueno, no es que haya leído un montón tampoco, pero en toda mi historia de lector, siempre leía novelas, en fin, literatura, y bueno, almacenaba, digamos, los datos o cosas en la cabeza, en la memoria, ¿no? Pero esta es la primera novela que he leído en la que encontré una serie de frases que me han llamado muchísimo la atención y por eso empecé a subrayarlas. Una de ellas tenía que ver, no lo recuerdo bien de forma exacta en el literal, Claro. pero hablaba del placer y el dolor. Y me parece que está relacionada a la escena, una de las escenas del auto cuando Claro. lo golpeaban, me Sí. parece que Lo que pasa es que la segunda parte de la novela comienza con una escena de Gabriel que ha sido atacado. Exacto, con un cuchillo. Claro, y está ensangrentado, ¿no? Está ensangrentado y está en la Javier Prado manejando en el verano con el calor y con todo. Claro. Está en una luz roja, pero a pesar de su desgracia, que se tapa con un pañuelo, ¿no? Conteniendo la sangre que le está brotando por todos lados, por su ropa de marca, porque también se menciona la marca y todo, no puede evitar fijarse en un grupo de jóvenes, en los cuales hay uno en especial, que se excita y le empieza a ver los glúteos, incluso se ven, el chico ve que lo ve, o sea, y... Pero es una cuestión así de segundos. Claro, son segundos, y él mismo se cuestiona, o sea, ¿cómo puedo estar en mi situación y todavía aún sentir excitación? Porque se está excitando, o sea, se está erectando. Entonces, ahí también es un poquito hablar de la adicción también en lo que es el sexo, ¿no? Porque Gabriel lo único que busca es su propio placer, al fin y al cabo, un onanista, ¿no? A toda costa, ¿no? Y bueno, y ya veremos qué le pasa. Claro, ya lean el libro. ¿Tú crees que no se habla lo suficiente del sexo o abiertamente de la sexualidad, previamente un tema que debería ser humanamente natural, por lo menos en la sociedad peruana o limeña, para ser un poco más, sí, digamos, circunscribirnos un poco más? Sí, ¿no? porque Lima no es el Perú. Claro. O sea, me la paso mejor en Puno, en Arequipa. Pero digamos, en el Perú en general, el Perú es un país conservador, definitivamente. Sí, lo que yo siento es que sí ha habido cambio positivo, pero no por políticas, no por políticos, no por partidos, sino por la sociedad en sí, ¿no? El amor y el cariño es más fuerte que cualquier situación, por ejemplo, de un hijo homosexual. Entonces, yo creo que ya la televisión también ayuda mucho, por ejemplo, ¿no? Yo de niño no me identificaba homosexual porque no veía nada alrededor mío homosexual, no se hablaba nada alrededor mío homosexual. A eso es lo que me refería, ¿no? O sea, con el no se habla heterosexual, ¿no? Pero ahora tú ves Esto es Guerra y ves a Yossi, ves al Valentino, ¿no? Que son los mariconcitos y todo. No veo Esto es Guerra, viejo. Pero bueno, los que vean esa guerra, o estén en TikTok, saben quién es Valentino, saben quién es Josi, que son chibolitos, que son mariconcitos y son lindos y todo el mundo los quiere. Y ya no es, que maricón, no, o sea, ya se celebra incluso, no. Pero hay otra manera. Dan rating ahora. Dan rating, bueno. ¿No es un poco utilizar ese tipo de aspectos? No, porque son ellos. Son ellos. Son ellos, o sea, si ellos les impusieran a decir, supongo, o sea, yo los veo súper naturales. Y además, y en las calles también yo veo que, como vuelvo a repetir, es un avance no por política, por institucionalidades, sino por la gente. Claro. En la calle, entonces ya como que gritarle maricón a alguien, como que ahora ya es como que, pucha, ya estamos en otra época, ¿no? Ya, sí, podría ser un poco sin sentido. ¿Y tú crees que hay algún tipo de estereotipos o estereotipación, no sé cómo decirlo exactamente, por ejemplo, en la televisión, en los medios, en la sociedad como tal, ¿no? Este es maricón, para usar tus términos. Ya creo que se están rompiendo un poco. Este personaje aracoso, pintorrajeado, ese tipo de cosas. Claro, que generalmente era el heterosexual cómico. Exactamente, a eso me refiero, ¿no? Esos estereotipos. Sí, bueno, el ejemplo de esta idea, a mí te lo volvería a repetir. Pero luego de esto no veo más televisión, así que no sé. Yo sé que hay programas cómicos, ¿no? Está Dayanita, por ejemplo, que es una chica trans, ¿no? Sí siento que de repente hay más apertura, pero no sé hasta qué tipo de contenido hacían, pues, ¿no? Porque de repente jugaba mucho con su
por su identidad sexual, ¿no? Por ejemplo, el cambio de voz de femenino a masculino, Claro. Esos chistes, ¿me entiendes? Entiendo. Entonces que al fin y al cabo reafirman un tipo de estigma, pues, Claro. ¿no? ¿Consideras que puede haber, o sea, una cosa es tener una predisposición para conocer algo distinto, algo que tiene una diversidad particular, ¿no? Y otra cosa es cerrarse totalmente a este tema. Tú has mencionado, por ejemplo, este personaje, no lo conozco en realidad, pero es trans, ¿no? Ah, Dayanita. Sí, y Va a ser sobre el domingo, ¿sí? Beto Ortiz. Entonces voy a un ratito voy a zapear ahí. Y sobre la comunidad trans, en los últimos tiempos se ha hablado un poco más de ellos, visibilizándolos, evidentemente, Está pero bien. satanizándolos y estigmatizándolos, ¿no? Hay un caso de un conductor, un presentador de un canal que tuvo un episodio con una chica trans, y al final salió él diciendo que le habían engañado, que, en fin. Ah, ya, O sea, ya, ese ya. tipo de cosas a las que me refiero, ¿no? O sea, hay una visibilización, pero también hay mucha estigmatización en Claro, ese es que ya sentido. tenemos las redes sociales, pues ahora, pues, Claro. ¿no? Todos tienen, como dices, todos tienen una opinión como tienen culo. Así que, Hermano, tienes totalmente razón, sí. O sea, claro, es una contradicción tremenda, ¿no? Claro, te da la posibilidad de saber, conocer o hablar de todo y al final cualquiera puede decir cualquier cosa. sí, pues, pero ahí están, pues, igual, yo creo que el país está complicado, pero tengo la esperanza de que podamos hacer algo, dejarnos de divisionismo, pues, ¿no? Y Sin empezar duda, a hacer algo bonito. claro. En la novela también hay otro personaje que es Maga, pero Nada, bueno, su nombre de pila es Magdalena, ¿no? sí. ¿Cuál es la importancia de Maga en este sentido? Porque ella es como que el punto de conexión entre los dos personajes, Gabriel y Antonio, Antoñito. Sí, ella fue la bisagra, Claro, digamos. exactamente. La bisagra que le sirve a Gabriel para llegar hasta Antonio, ¿ya? Ajá. Que Toñito ya en la segunda parte ya se vuelve Antonio, digamos, Claro. ¿no? Y de hecho odiaba que le dijeran Toñito. ¿Sí? Odiaba que le dijeran Toñito, sí, Claro. precisamente. Y entonces, sí, ella era parte del grupo de estudiantes de la universidad, porque los tres personajes habían compartido los primeros 2 años generales de estudios Ujú. en una universidad y coincidieron también, sobre todo Gabriel y Antonio, en un grupo que hacía fanzines y que hacían recitales de poesía, ¿no? Y ahí se habla mucho de la época de los recitales en los 90, 2000 en Quilca, en el Averno, ¿no? Toda esa Claro. bohemia poética en la que estuvo metido un tiempo Gabriel, pero después la desechó porque no había futuro él para él y no le O interesaba. sea, le parecía demasiado poético el asunto, o sea, Ya no, en el sentido de que... idealista, ¿no? Y él no es así, pues, ¿no? Para Claro. nada, él es un materialista. Entonces, y Maga pululaba por ahí, ¿no? Pero ella sí era la aplicadita, la que estudiaba, la que se memorizaba los versos. Se La memorizaba poetisa chancona, de Exacto. alguna manera. En la época universitaria. Ya pasados los años se la vuelve a encontrar en Amazonas, en la galería, En el campo ferial campo ferial Amazonas, Amazonas, tradicionalísimo. porque estaba buscando algo que hacer Gabriel, buscando un libro, no sé, y se encuentra no, le pasa la voz Magdalena o Maga a él, pues, ¿no? Porque de primera la ve de pies a cabeza y esta quién es, porque no la reconoce, ¿no? Sí, ese diálogo interior que tiene el personaje me dio mucha risa, ¿no? Es como Sí, que, porque es despreciativo. ¿quién serás tú? Le decía. Sí, claro. Sí, Yo bueno, te recordaba gorda, con claro. lentes, una cosa. Y No se de lo hecho dijo, creo ¿no? que ella se le insinuaba, lo manifiesta el personaje Claro, durante es que él siempre la época quiso. universitaria. Claro, lo que pasa es que también Magdalena o Maga siempre quiso con Gabriel, Ya, pero no llegaba a él porque, bueno, uno que era homosexual y otro que no le interesaba, no la tenía para nada. Entonces, Claro. y ni como amiga, ni no la tenía como una tontita más así alrededor, ¿no? Del grupo. Pero ya cuando se entera, bueno, la ve, se emociona, bueno, van a almorzar y se entera de que ella tiene una relación con Antonio después de todo ese tiempo y cuando bueno, Gabriel no estaba tan seguro de haberse encontrado con Antonio dentro de un sauna gay. Claro, claro. Entonces él se había quedado con la idea, ¿habrá sido Antonio? ¿Habrá sido Antonio? ¿Habrá sido Antonio? Entonces le brinda la oportunidad a él de sacarse el clavo, ¿no? Entonces, Claro. y va y se junta otra vez con Antonio. Y ahí vamos a ver qué es lo que sucede con estos tres personajes, con las intenciones cada uno. Gabriel con Antonio,
Antonio con Magdalena, Magdalena, Magdalena con Gabriel y Gabriel con Antonio. Ahí hay una cosa de deseo muy fuerte, Es un ¿no? triángulo muy, muy peculiar en realidad, O sea, ¿no? yo no lo veo como un triángulo tanto así, pero sí una lucha de deseos, ¿no? Ya, Sobre ok, todo al ok. final de Magdalena, cuando ya, para mí ya sobrepasa ya y hace un acoso sexual, pues, ¿no? Claro, claro. Contra Gabriel, creo yo, ¿no? Porque, bueno, le mete la mano, ¿no? ¿No? Magdalena le agarra la mano y se la mete en la vagina, pues, ¿no? Entonces, y a pesar de que el otro no quería, pues, no estaba... Bueno, tienen que leerlo, pero... Claro, léanla, por favor. Hay también una serie de alcances que da sobre lugares de Lima, ¿no? Oh, El sí, claro. centro, el Lince, ¿no? El King, por ejemplo. Sí, Cuéntanos un poco de esa. Son lugares que me acaba de decir, has tú frecuentado, has visitado. sí, es la misma idea en general del libro, de esta primera novela Ujú. de la trilogía, es la memoria, ¿no? Tanto la memoria urbana como la memoria marginal. Y en la memoria urbana tenemos también los espacios de homosocialización, pues, ¿no? Que Esa son los lugares palabra, donde los homosexuales homosocialización. nos socializamos, pues, ¿no? Aparte de las Claro. discotecas. Como yo dije antes, para mí esto fue como, no fue una debilidad, sino un poder, Ujú. porque yo sentí como que me puse unos lentes y veía todo mucho más claro. Mira tú. Por ejemplo, siendo heterosexual, hay lugares que uno pasa por calles y ve casitas normales, pero en una de esas casitas adentro hay un montón de hombres teniendo sexo en un club de video con películas porno en un cuarto oscuro. Pero afuera toda la vida está bonita, todo Qué normal, ¿no? increíble eso, ¿ah? Y esa resistencia, ¿no? De parte de las disidencias, ¿no? Porque se abren espacios, así nos golpeen o los hayan golpeado, porque ya no, o Claro. sea, Y tú antes había planteas mucha más un represión. caso, digamos, un caso en el sentido figurado de digamos, una realidad, mejor dicho, ¿no? Que había unos espacios o unas calles, me parece que en Lince, donde antes se ejercía la prostitución, pero finalmente esto fue desplazándose precisamente por los espacios, No era el sauna, o el sauna, perdón, el claro, sauna. el sauna de Lince. Ujú, claro, En la Avenida Arequipa había un sauna que era 24 horas, ya. Como local y de gallina. como local de Sí. gallina, exactamente, 24 horas. Entonces, ese sauna comenzó siendo heterosexual, Ya. pero tenía tan feas prostitutas que empezaba a perder clientela y poco a poco los homosexuales fuimos entrando y metiendo nuestras manos por ahí, por allá, entre los borrachines, entre los que están durmiendo, y se empezaban a dar más contactos y eventualmente el sauna se volvió puramente homosexual. O sea, Ya, ya la administración no se preocupaba por sancionar nada, o sea, era un festín ahí. ya, ya. Y ese sauna ya no existe, por ejemplo, Ya. ¿no? Y así como ese Hay sauna otro hubo también, hay ahí, otro video, claro, sí, en la calle Mariscal Miller, ya. en Lince, Mariscal Miller. No sé si todavía funciona, pero también es ahí, pues era un cine Claro. video. Actualmente deben haber todavía este No, tipo de claro, sí, espacios sí existen, y sí existen. probablemente más, que digamos No hace sabría 20 años decirte porque atrás. no consumo, Ya. pero no, sí existen. Y ahora por Telegram también hay grupos, Claro, hay el asunto se ha cosas. expandido ya con diversas Sí, y maneras. ahora ya se está también poniendo de moda el chemsex ¿Qué es o eso? chemsex, o sea, yo lo digo así, bueno, es que combinan drogas con sexo, por ejemplo, se Ya, está dando dentro mucho de la comunidad. No, ahora recién está introduciéndose acá. En Europa está mucho más difundido y es muy peligroso, ¿no? claro, sin Entonces duda, ya ¿no? ese es otro de los peligros, ¿no? Que Claro, uno puede tener cuando está con todo esto en la mente de comerse a todo el mundo. claro. Ahora, ese tipo de cosas que tú señalas, ¿crees que podría alimentar este asunto de la bestia negra, del homosexualismo, que se quiere comer a los niños y que quiere introducirse en la mente de las personas para convertirlas? No, Porque al claro, uno que contrario. te escucha, o una persona que de repente es muy conservadora y te escucha por decir, ah, Dios mío, ¿qué es No, si esto? ¿No? el único adoctrinamiento es el heterosexual, no hay otro. Ese es el único adoctrinamiento, no hay otro. Ya, O sea, no existe, no hay. Porque el mundo está hecho para eso, ¿no? Entonces, nosotros, como te dije hace un rato, o sea, yo siento que
haber pasado de la heterosexualidad a la homosexualidad me da una perspectiva Claro. que me hace ver de que en realidad el mundo está hecho para los heterosexuales Claro, eso y si no hay visibilidad y si no hay acompañamiento y si no hay comprensión de parte de la familia, búscate amigos. Ujú. Entonces, En tu caso particular, tu familia, ¿qué papel cumplió? no, o sea, no te decía ninguno, o sea, de apoyo, o sea, Claro, a eso toda me la vida me ha refiero. apoyado, o sea, Ya. es que yo nunca tuve closet, o sea, yo cuando dije, bueno, así soy, Ya. y ya, no, No hubo un señalamiento por parte de tu no, familia ni nada por el estilo. nada. ¿Crees que ha sido bastante suerte la tuya? Fue un poco como lo de Juan Gabriel, pues, ¿no? Lo que se ve no se pregunta, algo así. Ajá, sí, Pero pues. digamos que es un poco también de Suerte, cuestión sí, de suerte, sí, de claro. destino, ¿no? De hecho, No yo todos conozco los núcleos familiares son así, ¿no? durante algunos años que saqué el libro Reality Nuggets con Perverso Editores de Draco, un ilustrador, y ferié durante 4 años, 3 años más o menos. Y en las ferias hay muchos artistas independientes de la diversidad Ujú. con muchas historias de violencia, ¿no? De Mira. diferentes realidades. Y sí, pues yo he tenido mucha suerte, tenía un privilegio de poder tener O sea, digamos que el apoyo y las facilidades. estos escenarios que tú narras aquí, no te enfades conmigo, por favor, o sea, sí existen en la literatura de la diversidad, solo que no se difunden o todavía falta un camino de, digamos, de creativo para que realmente haya cierto grado de ánimo, no sé si decirlo valentía exactamente, Es que para que se puedan narrar este tipo de historias como la que tú narras en tu novela. eh, o sea, lo que pasa es que lo que más se produce a nivel de diversidades en lo que yo veo, Ujú. que son autogestionados, Ujú. son fanzines y Ya. son ilustraciones y es poesía. Ya. No hay tanto narrativa, Ya. ¿no? Porque es más plata, porque tienes que escribir más Claro, también. y tienes que publicar y es más complicado, pues, ¿no? Ya, ya, ya. Entonces, O sea, no es que falte ánimo, ni ganas, ni No. valentía. no, yo creo que falta valentía. Ujú. Yo creo que falta valentía. Ánimos hay porque se produce. Yo Valentía tengo para mucha- salir, no no salir de del círculo de la autoedición, que es al final es ok. una serpiente que se come la cola. Yo Claro. cuando estuve feriando, como, no sé, tú también me lo has preguntado en off, ¿no? ¿Cómo se hace para sacar un libro? Pues, Claro. ¿no? Y yo digo, bueno, yo no sé, yo me imaginé en mi cabeza cuando comenzaba a escribir, me imagino que los escritores hacen su libro y mandan a editoriales y lo Alguien. responden, pues, ¿no? Claro. Y así ha sido mi trabajo siempre, o sea, desde Ya. los 19 años cuando comencé con Lluvia Editores, con Esteban Quiroz, mi primer editor, que con gracia aceptó mi trabajo, así ha sido siempre, o sea, nada, escribo, mando, Ujú. a veces tengo suerte, hasta ahora he tenido suerte, he mandado la segunda novela, la segunda parte, Ujú. la segunda novela de la trilogía, a ver quién quiere, me han rechazado ya dos veces, Ya. ya es parte de... Claro, es un trabajo de resistencia y persistencia. Yo creo que es un trabajo también de ojo, porque Ujú. tú tienes que saber a quién le puede interesar. No le voy a mandar mi libro a Alfaguara, por ejemplo. Pues, ¿Por qué no? o sea, ¿Por qué no? No sé, si lee Pichula por ahí, no sé. Con resaltador. ¿No? Sí, o sea, por eso me encanta trabajar con narrar, con paracaídas, Ya. que son editoriales que no ven ni siquiera colores, ni banderas, ni nada de Claro, eso, qué bueno. simplemente literatura. Sí. Y yo creo que bien Claro. por haberme publicado. En un momento incluso en que el arte y la literatura propiamente, por matices distintos, políticos, por ejemplo, se censura, ¿no? O sea, qué bueno que haya algunas casas editoras que puedan tener esa amplitud de visión frente a la propia creación literaria, poética, en fin, ¿no? Sí. Diversa, distinta. Claro, como dice el editor, o sea, a él le importa la buena literatura y lo que él considera rompedor, innovador y reitero, le interesa, pues, ¿no? Entonces, Claro. no, por ese lado yo no me imagino, yo saqué Muxo con Paracaídas, que también es un libro de poesía, pero también un libro grueso, Ujú. y sacó con 2 portadas distintas de colores, que yo ni se lo pedí, Mira. fue porque ellos quisieron, y porque de verdad lo hacen de corazón y con pasión, ¿no? Claro. No es para generar un comercio,
una gran empresa, digamos, y ganarme todo el dinero del mundo, que tampoco Claro. lo vas a lograr con literatura, a no ser que seas una transnacional y aún así. Mm. Así que por eso yo súper contento de estar con Narrar y yo voy a seguir escribiendo siempre con todo el punche, ¿no? Qué bueno, qué y siempre bacán. tratando de romper a la gente que me lea. Qué bacán. Rafa, ya estamos en la parte final. Háblame de tu trilogía, si se puede decir algo o adelantar algo de la trilogía, ¿no? Sí. Cuando hablo de trilogía me acuerdo de Sábato, por ejemplo, ¿no? Ah. El Túnel, Sobrevives y Tumbas, Adón el Exterminador, en fin. Es ese, pero es como una trilogía tonal, diría. Ya. ¿Cómo es como eso? el pasado, el presente y el futuro. Mira tú. Entonces, acá hemos presentado el pasado. Ya. Ah, y dicho sea de paso, tiene un QR con el soundtrack de la novela. ¿En serio? Claro, ahí al último. Eso no lo he visto. La última acá. página, ahí está Aquí está. este QR, lo escanean cuando tengan el libro y van a ir al soundtrack del libro, porque Gabriel es un melómano Qué que bacán, siempre hermano. arma playlists con Ya. CDs, porque en esa época habían CDs, Claro. y durante toda la segunda parte hay mucha música. No había visto esto, no me había percatado de esto, sinceramente, pero Y toda la música está en un setlist, en un playlist en qué YouTube. buena voz. en mi canal. Voy a leer la leyenda que A ver. rodea este código QR, ¿no? Eros y Thanatos confabularon en la urdimbre de esta historia donde nada se olvida ni perdona. Qué buena Sí. frase. Nada se olvida ni perdona. Y bueno, la segunda novela que ya, como te dije, ya la terminé, ya la envié también, ya que vaya para allá. Se llama Los vestidos de papá. Ya. No voy a hay un personaje que voy a resolver, que es Gabriel. Ya. Gabriel Mira. va a ser porque la novela acá se va, pero Ya. lo retoma Gabriel, pero aparecen otras serie de personajes, otras series de situaciones. Podría ser cómicas, ya el nivel sexual va a bajar un poco más para un tono más nostálgico, porque trata de un ex general militar fujimorista travesti. Mira. Entonces, sí, y la tercera parte, que es la que estoy trabajando ahora, se llama Lo que ya no está. Lo que ya no está. Y ese ya es el futuro, ¿no? Porque Lo que soy de papá es actual, ¿no? Ya. 2024, digamos, Mira. o sea, 2024-2025. Todo esto que me estás narrando, digamos, es una construcción que la tenías pensada ya o a raíz de esta primera etapa, este primer paso, No. fluyó hacia lo que tú me estás diciendo. No, ya lo tenía pensado. Ya lo tenías ya. todo. Sí, yo me he pasado varios años 4 años me comentaste, creo para que escribir la novela. solo esta. Solo esa. ¿Ya? Pero más años para pensar todas las cosas que quería y me interesaba. Y sobre todo ir leyendo, empapándome y viajando, ¿no? O sea, Claro. las referencias que no encontraba acá, las he encontrado en otros lugares, como en Argentina, como en México, como en México conoce a Yacamán, por ejemplo. Claro, ¿no? ese proceso... Hasta en Estados Unidos, con Bronte Spurner, por ejemplo, que es un escritor afroamericano y tiene unos libros recontra putos. O sea, entonces, Ya. me encanta. ¿Qué significa putos? O sea, exactamente. O sea, por decir algo. Como esto. Claro, o sea, sin tapujos, ¿no? Sin tapujos. Sin ok, tapujos claro. sexuales, ¿no? Él es muy así, muy de aquellos. Qué bacán, qué bacán. En realidad es que... Bronte Spurner, si pueden leerlo, él tiene un libro, Buena voz, ahí libro que se llama Mil enamorados, Ya. 1000 Boyfriends, Ya. y el otro que es Johnny, me quisiera si la tuviera más grande. Entonces, Se parece el título de una película de Tarantino. O un capítulo de una película de Tarantino. y lo que me llamó la atención de ese título, bueno, traducido, es que el autor es afrodescendiente, pues, ¿no? Ya. Y supuestamente hay el estereotipo de que el afrodescendiente es aventajado, pues, ¿no? Entonces, dice, Johnny, si la tuviera más grande me querría. O sea, entonces, bueno. Qué buen título. Y bueno, o si no, Gael Policano en Argentina. Claro, también. hay varios. Hay mucho de realidad de que hablar en ese sentido. Rafa, ha sido un gustazo en realidad poder haberte tenido aquí en Políticamente Insurrectos comentando tu libro No te enfades conmigo. Por favor, Rafael García Gómez Salazar, editorial Narrar. Es una historia, como he manifestado, honesta, consciente, de descubrimiento, sin tapujos en realidad por varios capítulos que seguramente y sin duda los va
va a encender esa pasión por la lectura y otras pasiones más. Ojalá. Rafael, muchísimas gracias, ha sido un gustazo. Sí, yo quería, antes de terminar, recordarles a todos que la novela No te enfades conmigo, por favor, está disponible en El Virrey de Miraflores, Comunitas, Sur, Vallejo, El Virrey de Lima, La Rebelde, Eran los Negros, la Universidad Católica, la librería de la Universidad Católica, y también escribiendo a la editorial gestion.pse@gmail.com y en Busca Libre para todo el mundo. Estás en todos lados, hermano. En todos lados estás. Ojalá. Gracias. Gracias. Rafael García Bodo Salazar, no te enfades conmigo, por favor. Muchas gracias, amigos y amigas. Y bueno, continúen disfrutando de los contenidos que tenemos en Políticamente Insurrectos. Hasta luego. ¡Hey!